Siempre queremos ser únicos, tener una cosa que nos distinga en todo y eso está bien. Por ejemplo, en las producciones puede que tu bombo o tu bajo suene de una manera específica que por eso te busca la gente, o que tus guitarras suenen de una manera tan bestial que la gente por eso te busque. Pero también a veces nuestro aspecto, una cadena, un arete o algo, nos va a llamar bastante la atención. Por ello hoy te voy a indicar cómo personalizar tu Studio One a la manera que tú desees. Muy bien, tenemos aquí el Studio One normalito. Como vemos, si abrimos canales nuevos, podemos colorizarlo al color que nosotros deseemos. Podemos ponerle blanco y negro si deseamos. Al rato que grabamos, se graba en rojo, se pone en gris, depende de los otros que deseamos. Pero nosotros podemos personalizar Studio One como nosotros deseamos, ya sean por colores, atajos, qué se ve, qué no se ve y todo eso. Para abrir nuestras opciones aplastamos control coma y aquí en la parte de general nos va a salir apariencia y nosotros podemos ir cambiándole lo que nosotros deseamos. Por ejemplo, ahorita está todo gris, vamos a hacerle, si le muevo esto, ven que se vuelve un poco todo más rojizo, o si le pongo aquí se vuelve más verde. Si le pongo la saturación al máximo, se ven comienza a ver todas las partes verdes. Igual si le pongo por aquí se vería rojo. Si le pongo la iluminación al máximo se va a hacer blanco por completo, con algunas partes rojas o algunas partes azules. Por ejemplo, este azulito me llama la atención. O si quiero el contraste que sea bastante, pero la iluminación baja, tengo un gris, pero aquí medio azulado, como ven aquí medio rojizo. Y eso ya depende de ustedes qué es lo que quieren, con qué color se sienten más cómodos. Igual esto en los arreglos es para ver la parte central donde son grabados los tracks. Por ejemplo, si eso queremos blanco, digamos por ejemplo, yo quiero que todo sea, a ver esto, pongámosle así, iluminación cero. Ya, quiero que todo sea negro y la parte de adentro sea blanca para poder ver más fácil al rato que yo vamos a crear un instrumento. Vamos a poner cualquiera. Así que vamos a grabar. Ya grabamos algo. Yo quiero que esta parte de aquí se vea más clarita y como vemos esto también podemos hacerle que se siga los colores del track a lo que está en edición. O si no, si deseamos ponerle igual lo oscuro y el contraste al máximo, se van a ver las líneas. Si le pongo contraste al mínimo, se ven menos claras las líneas. Poner las líneas al máximo puede que sirva para editar cuando necesitas cortarle el grid, pero si no quieres tanto le puedes bajar. Si en la parte de los plugins ponemos, póngase aquí oscuro, coloreado, de luz, eso es únicamente con los plugins nativos. Así que vamos a poner aquí por ejemplo coloreado, ponemos aplicar OK y vamos a buscar otro plugin que sea de Presonus, por ejemplo el Chorus. Vemos qué diferencia nos da. En estos no hay mucha diferencia, más creo que son en los plugins normalitos, como el Room, o imagino que hay el Delay, Surround Delay, veamos qué pasa con este. Oscuro, Light, sí, más con estos, pero ya es una personalización que le podemos dar. Igual nosotros aquí en la mesa de mezcla podemos decirle no quiero ver los instrumentos, o si quiero ver los instrumentos, o quiero que todos los... Aquí tengo todos los efectos. Podemos ver todas las subsalidas, podemos ver todas las entradas. Por ejemplo, ahí estoy entrando por el canal 1 y el canal 3 por una cosa de interna que tengo cambiado eso. Puedo hacer que se vea solo únicamente los faders o que se vean con los meters. Por ejemplo, si le pongo aquí, va a salirme aquí los meters. Podemos personalizarlo como nosotros decíamos. Igual aquí en la ruedita, ponemos aquí decirle que me ponga los controles de entrada para hacer un gain stage, por ejemplo. Y puedo decir mantener todos los canales de efectos a la derecha. De esa manera siempre va a tener todos mis canales de audio a un lado y todos los canales de efecto al otro lado. O puedo decirle, vamos a crear un VCA, vamos a crear unos buses, vamos a mezclarles ahorita, vamos a ponerles donde quiera.
Y si pongo... Ay, pongo acá. Mantener todos los canales a la derecha. Y ya se me va ordenando. Yo les digo, no quiero mantener esto. Les cambio y ahí sí puedo moverles libremente. Otra cosa que me gusta bastante, y esto fue con la última actualización que hicieron, es que yo esta ventana que aplasto aplastando el F5, me sale, puedo sacarle y ponerle donde yo quiera, porque a veces es un poquito incómodo tenerle aquí a la derecha. Por ejemplo, quiero tenerle aquí a la izquierda y voy a personalizarle para que sea del mismo tamaño que los tracks. De esa manera, si yo busco, por ejemplo, un instrumento, vamos a poner este, yo puedo tener aquí el instrumento y no me está incomodando en la parte derecha esa fila grandota para yo poder editar algo más fácil. O en mi caso se fue de la pantalla porque yo tengo doble pantalla, tengo una acá abajo y otra acá arriba, así que de esa manera puedo tener los instrumentos de arriba o mis loops o algo para solo bajarles y no me va a incomodar. Y si queremos volver a la normalidad, aplastamos esta flechita y ya se vuelve a la normalidad. Lo mismo hay como hacer con la ventana de mezcla. Tiene aquí esta flecha que le saco y se me hace una pantalla así pequeñita que yo puedo igual ocultarle o aparecerle, hacerle que sea grande por completo, que ocupe todo. Es lo que hago yo. Tengo abajo la edición y arriba tengo los faders para poder mezclar, y cuando tengo que solo mezclar y no editar, le bajo y ya puedo trabajar de esa manera. Pero también podemos hacer con eso con la edición lo mismo. Igual aquí le podemos sacar y le tengo aquí. ¿Para qué me puede servir esto? Por ejemplo, para el Melodyne. Si quiero pasar esto por el Melodyne, bueno, aunque esto no es un canal de audio, vamos a anunciarle. Ya listo, ahorita que es un canal de audio sobre el Melodyne. Está analizando y aquí tengo todo esto. ¿Para qué me sirve esto? Especialmente cuando yo afino voces, le tengo esto aquí mientras está sonando la canción. Voy afinando las voces y no tengo que estar aplastando aquí doble clic para que se vea, sino aquí ya estoy viendo directamente para escuchar con todo, para ver cómo se hace. ¿Cómo más podemos personalizarle? La forma más chévere que tiene Studio One de personalizar las cosas es con sus atajos de teclado. Como vemos, tenemos opciones para todo, literalmente. Si tú quieres poner un nuevo proyecto, por ejemplo, tienes que aplastar Ctrl+Shift+N o el comando que tú tengas asignado. O por ejemplo, vamos a poner un track, no sería canal nuevo, F11. Como vemos, tenemos demasiadas cosas, pero ¿cómo será? Actuación, aplicaciones, archivos, arreglos, audio. Ya ni siquiera sé qué tantas cosas tiene, pero por ejemplo, para crear un canal nuevo yo lo tengo puesto con la T y se me abre directamente esto. Y si quiero quitarle, le tengo con Shift T. Otras opciones que tenemos igual al momento de hacer con los shortcuts y personalizar nosotros como queramos del Studio One es utilizando esta aplicación que les mostré hace un tiempo que se llama el Deckboard, que prácticamente es un Stream Deck, pero es gratuito. Puedes utilizarlo en un teléfono viejo como le tengo este, porque el mío es de este, que no puedo meterle, no quiero ponerle tanta cosa. En realidad este siempre está conectado aquí en el estudio. Le tenés así en un soporte pequeño y te sirve bien. ¿Y para qué me sirve este? Por ejemplo, estoy editando rápido una voz y quiero un plugin, y en vez de estar abriendo el inspector, buscando aquí, buscando el Kirchhoff, hasta hacer todo eso, siento a veces que pierdes mucho tiempo y hasta estar pensando cómo se llamaba el plugin, porque me acuerdo cómo era la figurita, pero no me acuerdo exactamente, o me acuerdo de qué casa era, pero no sé qué. Aquí únicamente tengo el Kirchhoff aquí, aplasto y se me abre directamente. Si quieres ver cómo hicimos esto, te dejo aquí arriba un video que hicimos hace un tiempo que te explico de cómo se maneja la aplicación, cómo configurarla y todo eso. Como es una aplicación gratuita, tenemos únicamente 4x3, pero podemos tener las páginas que nosotros deseemos. Yo tengo algunas páginas, básicamente utilizo estas dos para mezclar y esta tercera sería la del máster. Y es muy fácil. Si quiero cualquier plugin, yo le puedo automatizar, le puedo decir quiero abrir un compresor y se me abre muy rápido. Otra manera que podemos personalizar bastante el Studio One es aplastando aquí en la llave, ponemos aquí mostrar iconos de las pistas.
Aquí tengo un acordeón que puedo cambiarle por cualquiera, un micrófono, un teclado. Por ejemplo, este que es un bounce, puedo ponerle, digamos, este. Y al rato que abrimos nuestra mezcla, vamos a bajarle esto acá. Aquí no me sale, pero voy acá y le pongo iconos del canal. Y ya va a salirme también aquí, y aquí también puedo personalizarle a la figura que yo quiera o algo que yo vea fácilmente reconocer. Digo, estas son las voces y ya puedo trabajar. Si no estás acostumbrado a trabajar por un orden de colores, porque lo que normalmente hago es tener aquí varios, por ejemplo, sería batería, y esto es bajo. Y así yo ya tengo un código de colores que igual les dejo aquí un video que le hicimos hace un tiempo explicando más o menos cómo manejamos nosotros los colores, el orden y la importancia de este mismo. Como vemos, Studio One hay cómo personalizarlo como tú deseas, con iconos, colores, atajos, macros, posiciones, si tienes una pantalla, 2 o 3 pantallas, ya depende de ti cómo lo manejes. Dale tu personalidad, ajustalo tu workflow, hazle lo que tú quieras y de esta manera vas a poder trabajar de una manera más rápida, más sencilla y se te va a hacer mucho más fácil. Si este video te gustó, no te olvides dejar tu like y tu comentario. Comenta cuál fue la parte que más te gustó o posibles ideas de futuros videos que quisieras que hablemos. No te olvides compartir este video con alguien que lo necesite y si quieres que mezclemos y mastericemos tu canción te dejo abajo nuestro link. Hasta la próxima.